by verse series in Acts today, church. Continuamos en nuestra serie de estudios bíblicos verso por verso a través del libro de Hechos. And we've been looking at the early church, that first church in Jerusalem. Y hemos estado aprendiendo, estudiando acerca de la primera iglesia en Jerusalén. This church was a good church. It was a model church, but it was not a perfect church. Esta era una buena iglesia, era una iglesia modelo, sin embargo no era una iglesia perfecta. And because the Bible's honest and the book of Acts is honest, it shows us both the good and the bad in the church. Y debido a que la Biblia es honesta, el libro de Hechos es honesto, nos muestra tanto lo bueno y lo negativo acerca de la iglesia primitiva. Well, in our Bible study this morning, we're going to see something bad happen in the early church. Así que en nuestro estudio bíblico de esta mañana vamos a ver que algo malo sucede en esta iglesia. Do you know what it is? ¿Sabes tú qué es? Well, I'm going to show you a little video that's going to show you the bad things that were happening in the local church. Bueno, te voy a mostrar un pequeño video que te va a hacer entender qué es lo que estaba sucediendo allá en la primera iglesia primitiva. Look up here. You ready to watch this video with ¿Estás me? listo para ver el video en tu pantalla? Are you ready to watch this video with ¿Están me? listos para ver el video? Okay, roll them, team. Yeah, that was happening in the church. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia. This might surprise you. There were ladies arguing and fighting right there in the church. Eso quizá te sorprenda, pero había mujeres discutiendo y peleando ahí en la iglesia. Our ladies here would never do that. Las mujeres de nuestra iglesia jamás harían eso, ¿verdad? Amen. Amén. Never! Jamás. But that's exactly what was happening in this church in Jerusalem. Pero es exactamente lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Jerusalén. Ladies were fighting and arguing and complaining and gossiping about each other and about problems in the church. Las mujeres estaban peleando, discutiendo, chismeando, quejándose una con otra de los problemas en la iglesia. But do you know why this problem was happening in the early church? Pero ¿sabes tú por qué este problema estaba sucediendo en la iglesia? Because there weren't enough servants doing that. Porque no habían suficientes siervos haciendo esto. The early church didn't have enough people like you that said, here I am, I'm willing to serve, so that we don't have these problems happening in our church. La primera iglesia no tenía suficientes personas que dijeran, aquí estoy yo, listo para servir, para evitar los problemas que están sucediendo. This problem could have been avoided if they just had more servants like you. Este problema se hubiese evitado fácilmente si tan solo tuvieran más siervos como tú. So that's what our sermon's about today. Así que de eso se trata nuestro sermón este día. If you're taking notes, you can write down our sermon text and our sermon title there on your screen. Si estás tomando notas, ya está en tu pantalla el título del sermón y el texto bíblico. We're going to study verse by verse through Acts chapter 6, verses 1 through 7. Estaremos estudiando de tu Biblia el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. And the title of our sermon is The Heart of a Servant. Y el título del sermón es El corazón de un servidor. All of you have different callings and giftings from the Lord. Cada uno de ustedes tiene diferentes llamados y dones de parte del Señor. But as a Christian, do you know what we all have in common? Pero como cristianos, ¿sabes tú qué es lo que todos tenemos en común? God has called every one of you to be a servant. Dios les ha llamado a cada uno de ustedes para ser un siervo. God has created you to have the heart of a servant. Is that your heart? Do you have the heart of a servant? Dios te ha creado para tener el corazón de un servidor. ¿Ese eres tú? ¿Tienes tú un corazón de un servidor? Do you have the heart of a servant in your home, friends? ¿Tienes tú el corazón de un servidor ahí en tu hogar? Have the heart of a servant in your marriage? ¿Tienes tú ese corazón en tu matrimonio? Do you have the heart of a servant here at your church? ¿Tienes un corazón de siervo aquí en tu iglesia? Well, that's what we're going to learn about here in this Bible story, how each of us can have the heart of a servant. De eso estaremos aprendiendo esta mañana, cómo es que cada uno de nosotros podemos tener ese corazón de siervo. So let's get started. Would you open up your Bibles? We're in Acts chapter 6 today. Vamos a iniciar, por favor, abre tu Biblia con nosotros. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 6. And we're going to begin by reading verse 1. Iniciamos leyendo el verso 1.
Acts 6, please read along in your own Bible. We'll begin with verse 1. Estamos en Hechos capítulo 6. Lee en tu Biblia con nosotros, verso 1. Now, in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists because their widows were neglected in the daily distribution. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos o helenistas contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. So here we see both good things and bad things happening in the early church. Vemos en este versículo tanto cosas buenas como negativas sucediendo en la iglesia primitiva. You know, there's a lot of similarities between the early church and our church today. Ahora, existen muchas similitudes entre la primera iglesia en Jerusalén y nuestra iglesia hoy. A lot of the same things they dealt with, we deal with. Muchas de las situaciones que ellos tenían que tratar, nosotros ahora las tenemos que tratar. Now, first, the author Luke brings up the good things happening in the church. Do you see them there at the start of verse 1? En primer lugar, el autor del libro, que es Lucas, nos dice algo de lo bueno que está sucediendo ahí. ¿Ya te diste cuenta que es en el verso 1? Start of verse 1. Now, in those days, here it is, when the number of the disciples was multiplying. Dice ahí el inicio del verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. The early church was growing. More people were getting saved. La iglesia primitiva estaba creciendo, más gente y más gente estaba siendo salva. Do you know that's God's will for our church, every church, that the church, the disciples would multiply? ¿Sabías tú que esa es la voluntad de Dios para esa iglesia, nuestra iglesia y cualquier iglesia, que los discípulos se multipliquen? Wednesday night, we had a bunch of problems with our electrical. Some of you were here. The electrical wasn't working because of the city. I ended up preaching with the little amp right here, and I was kind of frustrated about it. El miércoles pasado algunos de ustedes estuvieron aquí, teníamos problemas con la electricidad. Al final, un amplificador chafita estaba usando el pastor para predicar, él se sentía ya frustrado. But at the end of the service, when I gave the altar call, do you know what happened? Some of you were here. You saw Pero it. al final del servicio, el pastor hizo el llamado para aceptar a Jesucristo. ¿Y sabes lo que sucedió? Algunos de ustedes Hand estaban after aquí. hand after hand after hand after hand went up. 12 people made first-time professions of faith on this frustrating evening where the power was going out. Una mano tras otra, tras otra. 12 personas recibieron al Señor Jesucristo esa tarde. One reason. Una sola razón. We have a commitment to preach the gospel and give an invitation at every service. Tenemos un compromiso de predicar el Evangelio y dar la invitación cada servicio. Some of you came from churches, tiny churches that never did that and they never grew. Guys, we are a church that will preach the gospel. You bring non-saved people here, they will always hear the gospel and be given an invitation to be born again. Always. Algunos de ustedes han venido de iglesias pequeñas donde nunca se predicaba el Evangelio, nunca se le daba la oportunidad a las personas de ser salvas, pero tú aquí en tu iglesia vas a ver que siempre se le va a dar la oportunidad a las personas. Si tú traes a alguien no creyente, siempre va a escuchar el Evangelio. When a church preaches the gospel like the early church did, like we did, like other churches do, the disciples multiply, the church grows. Cuando la iglesia predica el Evangelio como lo hizo la iglesia en Jerusalén, como nosotros lo estamos haciendo y otras iglesias también lo hacen, los discípulos se multiplican. Now, when disciples multiply, do you know what else multiplies? Pero cuando los discípulos se multiplican en la iglesia, ¿sabes tú también qué más se multiplica? Problems. Los problemas. Problems multiply. Los problemas se multiplican. We're a bunch of sinners saved by grace, so the more people we've got, the more problems will pop up. It's normal. It doesn't shock me or surprise me. It's a good problem to have. Somos un grupo de pecadores salvos por gracia, de manera que mientras más personas somos, más problemas suceden. Eso no le sorprende al pastor para nada. That's what happened in the early church. Eso es lo que sucedió en la iglesia primitiva. Let's look specifically at what this problem was in the church. Middle of verse 1. Vamos a leer específicamente cuál era el problema ahí en la segunda parte del verso 1. Middle of verse 1, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists because their widows were neglected in the daily distribution. Dice ahí que hubo murmuración de los griegos o los helenistas contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bible students, do you understand what was going on? Do you understand this problem? Estudiantes de la Biblia, ¿entiendes tú qué es lo que estaba sucediendo? ¿Entiendes tú cuál era el problema? Well, let me explain it to you. Déjame explicártelo.
Remember, there's only one church at this time. It's in Jerusalem. It's made up only of Jews, no non-Jewish Gentiles, no Mexicans, no Americans, no anything else you were, only Jewish Christians there. Tenemos una iglesia, la primera iglesia, constituida solamente por judíos. No había americanos, no había mexicanos, ni chinos, ni nada. Solamente judíos. But there were two different kinds of Christian Jews in that church, both mentioned here in verse 1. Pero había dos tipos de cristianos judíos en esta iglesia y se mencionan aquí en el versículo 1. First off, there were Hellenists mentioned here. These are Jews. They spoke Greek, which was the main language of the Roman Empire. So they grew up in other parts of the Roman Empire, immigrated to Jerusalem, got saved, joined the church. First group. El primer grupo que tenemos aquí se llaman los helenistas o los griegos. Son personas, son judíos, pero que hablan el idioma griego, el idioma del Imperio Romano, y han emigrado a Jerusalén. But then a second group are called the Hebrews. These are locals, born and raised around Jerusalem, spoke Hebrew, also spoke Aramaic. That was a common language of that day. These were the local Christians. Pero luego tenemos a los cristianos locales, que son los judíos que crecieron y han vivido toda su vida en Jerusalén, viven ahí, hablan el hebreo, principalmente el arameo. Son los cristianos judíos locales. So you have two groups of people, the locals and the out-of-towners, struggling to get along in the same church. Así que tenemos dos grupos de cristianos, los locales y los que vienen de fuera luchando por llevarse bien ahí en la iglesia. You know what this reminds me of? ¿Sabes de qué me recuerda esto? Reminds me of the two of the groups we have right here in our church. Me recuerda a dos de los grupos que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia. First off, we have the puro Mexicanos, you guys that are born and raised here, you've always lived here, you're the locals, you're the natives, praise God you're here. En primer lugar tenemos a los mexicanos, 100% mexicanos, nacidos, criados, hechos aquí en México y están aquí, gloria a Dios. But then we have a second group that kind of looks like you, but they don't act like you. Pero luego tenemos otro grupo que se parece mucho a ustedes, pero no actúan como ustedes. We have Mexican Americans. A few have moved here voluntarily. Many were sent down to Mexico with a one-way ticket from the U.S. jail system. Tenemos a los chicanos, a estas personas que se parecen a nosotros, pero vienen de Estados Unidos, algunos de ellos voluntariamente, otros los mandaron a fuerzas con un boleto de ida nada más. None of the deported guys laughed at that one. Los deportados no se rieron. And then, although all of you are Mexicans, it's not easy to get along. Y aunque todos son mexicanos, no es fácil llevarse bien. Your language is a little different. Your culture is a little different. And one of these groups seems to like tattoos a lot more than the other. You want to guess which one? Y su lenguaje no es el mismo, sus costumbres no son las mismas. Y a uno de estos dos grupos le gusta más los tatuajes que al otro. ¿Sabes cuál es? So here in this Bible story, two groups of Christians, different, struggling to get along. Y así que en esta historia bíblica vemos a dos grupos de cristianos, son diferentes el uno con el otro, están luchando por llevarse bien. The out-of-towners, the Greeks, the Hellenists, felt that their widows were being neglected. They weren't getting any mercy ministry, any food, any care. They felt neglected. That's the problem. Y los cristianos que venían de fuera no sentían que sus viudas no estaban siendo atendidas correctamente a la hora que se les daba de comer. El ministerio de misericordia no estaba atendiéndolos a ellos. Ese era el problema. This created a problem that was threatening to split the church. Y esto creó un problema que amenazaba con separar o dividir la iglesia. But do you know what would have solved this problem? Pero ¿sabes tú qué era la solución a este problema? Do you know what's going to solve this problem? ¿Y sabes qué es lo que va a solucionar el problema? More servants. Más siervos. More people saying, I'm part of this church, I'm here every weekend, what can I do? How can I serve? That is what was needed for this problem. Más personas que digan, sabes que yo soy parte de esta iglesia, yo quiero servir aquí en esta iglesia, es exactamente lo que se necesitaba. The problem is the church didn't have enough people in the church faithfully serving. El problema es de que la gente o la iglesia no tenía suficientes personas sirviendo. It was a problem with their church, it's a problem with other churches, it's a problem in our church. We have a lot of faithful servants, we need more. Era el problema para la iglesia de aquel entonces, es un problema para muchas iglesias, incluyendo la nuestra. Tenemos muchos siervos ya, pero necesitamos más. God wants you to have the heart of a servant. Dios quiere que tú tengas el corazón de un servidor.
Did you know that your Savior, your model, Jesus, was a servant? ¿Sabías tú que tu Salvador, tu modelo que es Jesús, él era un siervo? Night before the cross, you remember what he did? La noche anterior a la cruz, ¿sabes qué es lo que hizo? He washed his disciples' feet as a servant. Él le lavó los pies a sus discípulos como un servidor. And then he tells the church, I have done this as a model for you. I want you guys to do this for others. Serve. Y luego le dice a sus discípulos, a la iglesia, he hecho esto como un ejemplo para ustedes, porque yo quiero que ustedes hagan exactamente lo que yo hice, sirvan. How many of you would love to be more like Jesus? ¿A quién le gustaría ser más como Jesús? Raise your hand if you'd like to be more like Levanta Jesus. tu mano si te gustaría ser más como Jesús. Well, listen to what Jesus said about himself, Mark 10:45. Pues mira lo que dice Jesús acerca de sí mismo ahí en Marcos 10:45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. If we want to be like Jesus, that's a great desire, we must humble ourselves and be servants. Si nosotros queremos ser más como Jesús, es algo bueno, sin embargo debemos humillarnos a nosotros mismos y ser siervos. Here's a second question for you. Aquí viene la segunda pregunta para ti. How many of you would love to be great in God's kingdom? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser grandes en el reino de Dios? Raise your hand if you'd love to be great in God's Si te kingdom. gustaría ser grande en el reino de Dios, levanta tu And mano. I sure hope you have your hand up or else you're depressing to God. Ojalá que todos tengan la mano levantada, Let me porque ask si it no es again. How many deprimente. of you would love to be great in God's kingdom? ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? Good, good. We all do. I saw Todos. all of your hands. Jesus tells us how you can be great. Check it out. Mark 9:35. Pues Jesús nos dice cómo, ahí en Marcos 9:35. Jesus sat down, called the 12, and said to them, If anyone desires to be first, the greatest, he shall be what? Last of all, and the servant of all. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. It's not easy to be a servant. If it was easy, everyone would be doing it, right? No es fácil ser siervo. Si fuese fácil, todo el mundo lo haría, ¿no es cierto? To be a servant, you must humble yourself. Sin embargo, para ser un siervo debes humillarte a ti You mismo. must serve people that sometimes don't appreciate it and say thank you. Tienes que servir a personas que en ocasiones no lo valoran ni te dicen gracias. To be a servant, you must choose not to worry about what people are doing around you and say, I am a servant, I will serve. Para poder tener el corazón de siervo, debes dejar de preocuparte por lo que piensan los demás y simplemente decir, yo quiero servir. So how would the disciples solve this problem in the early church? Así que, ¿cómo es que los discípulos iban a solucionar este problema en la They iglesia were going to make a primitiva? call to the church asking for more servants. Iban a hacer un llamado a toda la iglesia pidiéndoles más siervos. We'll see that happen as we continue on verse by verse. Let's read verses 2 to 4. Y vamos a ver cómo sucede esto leyendo los versículos 2 al 4. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, It's not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. So here we see how the pastors deal with the problem. Aquí podemos ver cómo es que los pastores solucionaron o trataron con el problema. But the first thing we see here is the calling of a pastor. What is a pastor called to do? What Pero do you lo think a primero pastor's que called to do? podemos ver aquí es el llamado del pastor. ¿Qué crees tú que es el llamado principal del pastor? We have 6 pastors here. What do you feel your pastors are called to do? Tenemos 6 pastores aquí en la iglesia. ¿Qué crees tú que los pastores, tus pastores, deben hacer? To be at every one of your kids' birthday? ¿Deberían estar ellos Parties? en cada uno de los cumpleaños de tus niños? I'd love to go to all your kids' birthday parties, but I can't go to all of them. Me encantaría ir a todos los cumpleaños de tus niños, pero no puedo ir. What are your pastors called to do? What does the Bible say? ¿A qué son llamados tus pastores? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Well, look at what the disciples tell us about this. First off, middle of verse 2. Pues mira lo que dicen los discípulos al respecto. En primer lugar, a la mitad del verso 2.
They say, middle of verse 2, it's not desirable we should leave the word of God and serve tables. Dice, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. But then verse 4, pastors are to be focusing on two things. See them there in your Bible? Pero luego en el verso 4 vemos que los pastores deben enfocarse en dos cosas. ¿Cuáles son en tu Biblia? They say, verse 4, we'll give ourselves continually to number 1, prayer, number 2, the ministry of the word. En primer lugar, persistiremos, número 1, en la oración, número 2, en el ministerio de la palabra. These pastors knew they were called, they would serve the people by praying and teaching the Bible and studying, by ministering in the spiritual areas of the church. Estos pastores sabían que ellos iban a servir a la iglesia a medida que oraban por las personas, estudiaban la escritura y ministraban la palabra a la iglesia. They weren't too good to do manual labor. It's not talking about that. No one's too good to do manual Ahora labor. no se trata de que ellos sean como demasiado buenos o superiores como para hacer trabajos manuales, no se trata de eso. But they knew if they cleaned the bathrooms and served the food and swept the floors, they would be neglecting the spiritual things God's called them to do. Pero ellos sabían que si ellos se dedicaban a limpiar los baños, servir las mesas y barrer, ellos iban a estar dejando de un lado el ministerio de la palabra, que es a lo que Dios les había llamado. What do you want me to do as your senior pastor here? ¿Qué es lo que tú quieres que el pastor Mike haga como pastor principal aquí? Do you want me to work all week on a clogged toilet? Since I don't know how to do it, it would take me a week. Do you want me to do that? ¿Y te gustaría que el pastor estuviera destapando una taza de baño y como no la sabe destapar, le va a durar toda una semana, por supuesto? What if I did that last week? ¿Qué tal si la semana pasada hubiese hecho esto? And then I came up here on Sunday mornings. I got good news and bad news for you guys today. Y luego llega el domingo en la mañana y dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. Good news, the toilet's fixed. I fixed it this La week. buena noticia es de que el baño sirve. Bad news, I didn't have any time to pray or study. Let's pray and say amen. You can go. La mala noticia es que no tuve tiempo ni de estudiar ni de orar, así que hagamos una oración rápida, oremos y vámonos. No. No. So what God says is pastors need to be praying, studying the word, ministering spiritually, and that's the way we serve. That's how we're called to serve. It's not any better than the way anybody else is called to serve, but that's what God wants us to do. Así que Dios nos dice en su palabra que como pastores debemos estar orando, estudiando la palabra de Dios para ministrar esta palabra a su iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer. No significa que seamos mejores que nadie más, pero este es el llamado que Dios nos ha dado. So who's supposed to do everything else in the church? Entonces, ¿quién se supone que haga todo lo demás en la iglesia? Everyone else. Los demás, todos And los yes, that demás. includes you. Y sí, esto te incluye a ti. That's how a church works best, when every single person is not doing all of it, but just their little part. Y es así como la iglesia funciona mejor, cuando no es una sola persona haciendo todo lo demás, pero cada uno haciendo su pequeña porción. Are you doing your little part that God's asked you to do here at our church? ¿Estás tú haciendo tu porción, tu parte a la cual Dios te ha llamado a servir en tu iglesia? Do you know what your little part God wants you to do to serve at your church? ¿Sabes tú cuál es esa pequeña porción que Dios te ha dado a servir aquí en tu iglesia? Well, we'll talk about that in a minute, how we can find those things out. De eso vamos a hablar en un minuto más, cómo podemos descubrirlo. So what the pastors do to solve this problem is they make a call and they tell the church, we need more servants here at your church. Así que esto es lo que hacen los pastores. Hace un llamado a la iglesia y le dicen, necesitamos más servidores aquí en la iglesia. You know, since we're in the same situation, I guess I'll make that call to you guys too. Así que como estamos en la misma situación, creo que les voy a hacer el mismo llamado a ustedes en este momento. Ready? ¿Listos? Okay, we need more servants here at our church. Necesitamos más siervos aquí en la iglesia. Did you hear me? ¿Ya escucharon? 12 of you? ¿Nada más 12 oyeron? I know there's more of you here. Son más If I aquí. say amen, he'll rope me into serving and doing stuff every week. No, I won't. No, porque si digo amén me va a embaucar ahí sirviendo y no, pero no lo va a hacer el pastor. Are there requirements to serve in the ministry? ¿Habrá algún requisito para servir en el ministerio? Yes, there's a few. There's a few. Sí, hay algunos. Simple stuff that every Christian can do. There's a few requirements for the ministry. Son cosas sencillas que todo cristiano serve. puede hacer, pero sí son algunos requisitos para servir en el ministerio. The disciples bring up 4 of them here in verse 3. Let's read verse 3 again together. See if you can find these 4 requirements for serving. Los discípulos mencionan 4 requisitos ahí en el verso 3. Lee el verso 3 a ver si puedes encontrar tú esos 4 requisitos para servir. Brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit, wisdom,
whom we may appoint over this business. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. If you're taking notes, write these down, because here we find the 4 requirements of being a servant here in verse 3. Si tú estás tomando notas, por favor, toma estos 4 requisitos que se requieren o se necesitan para ser un servidor en tu iglesia. Again, these are always on our Facebook page, on our website. You can download them to your device, and you don't have to write them down. You'll have them already there to take notes on. Recuerda tú que estas están ahí en la página de Face o en el sitio de la iglesia, así que puedes tú simplemente bajar hasta tu aparato electrónico. Number 1, to be a servant, you have to be from among yourselves. You need to be faithful at the church. Número 1, para servir en la iglesia tiene que ser gente de entre ustedes, en otras palabras, personas fieles en la iglesia. Are you faithful to your church here every weekend? ¿Eres tú fiel cada fin de semana en tu iglesia? If you're not faithful here every weekend, how could we let you serve? You might choose to go to Papa's and Beer or go to the beach or watch TV one Sunday. Where are they? They're supposed to be doing something. Where are they? They didn't call. No, got to be faithful every weekend to be a servant. Si tú no eres fiel aquí en la iglesia cada fin de semana y te ponemos a hacer algo, de repente el próximo domingo estás en el Papas, o estás en la playa, o estás viendo la novela y te necesitamos y no estás aquí. I had a precious friend last night come up to me after the service, and she said, I want to serve. And I say, I love you so much, and I'm glad, but you're never here. I need you to see you 4 straight weekends, and then let's talk about you serving, because we need to know you'll show up to serve. You got to be from among the church. Ayer, después del mensaje en la noche, se acercó una persona con el pastor Mike y le dice, yo quiero servir. Pastor le dice, ¿sabes qué? Te amo mucho, pero tú ni te apareces en la iglesia. Ven 4 domingos seguidos a la iglesia y después hablamos. Secondly, good reputation in the community. Not perfect, good reputation though. En segundo lugar, una buena reputación en tu comunidad. No estamos hablando de ser perfecto, pero tener una buena reputación. If I went to your neighbors and said, hey, do you know Mike over there? Yeah, man, we hang out at Papa's and Beer every weekend, man. He's a blast. Oh, imagínate que voy con tu vecino y le pregunto, oye, ¿tú conoces a ese hermano? Ah, sí, siempre nos la pasamos emborrachándonos ahí en Papas. Eso no es una buena reputación. Don't have to be perfect, but you need to have a good reputation. Yeah, he's a Christian. I can't stand the guy, but he's a Christian. All right, that's a good reputation. Bueno, no tienes que ser perfecto, pero tienes que tener una buena reputación, que la persona diga, sí, es un cristiano, no lo soporto por cristiano, pero sí es cristiano. Number 3, full of the Holy Spirit. Número 3, lleno del Espíritu Santo. Oh, that's too hard. I can never do that. Oh, yes, you can. Oh, eso es demasiado difícil. Jamás podría yo hacerlo. Claro que puedes. You know that God wants to fill every one of you with His Holy Spirit? ¿Sabías tú que Dios quiere llenar a cada uno de ustedes con su Santo Espíritu? We empty the flesh, we can be filled with the Spirit. We all have that. We all have the capability to do that. Cuando nosotros nos vaciamos de la carne, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos esa capacidad. And then number 4, full of wisdom. Y número 4, lleno de sabiduría. Well, I'm not a genius. I could never do it. It's not a genius. We're not geniuses. You just have God's wisdom. You're able to make decisions. Ah, yo no soy un genio, jamás podría hacer eso. No, no se trata de ser genio. Nosotros no somos genios. Estamos hablando de pedirle a Dios sabiduría. See, here's why. Because the pastors trust you to serve here at the church. Did you know I trust you to serve here at your church? Y la razón por la que necesitas sabiduría es porque los pastores confían en ti, en que hagas tu parte en el ministerio. ¿Sabías tú que el pastor confía en ti como siervo? These pastors were trusting these servants. Estos pastores aquí en la historia estaban confiando en estos servidores. Because they say, end of verse 3, we're going to appoint them over this business. We're going to give them the freedom to make decisions in this area of service. Al final del verso 3 dice, les vamos a encargar este trabajo. En otras palabras, les vamos a dar la libertad que ellos hagan lo que tengan que hacer en este ministerio. Sometimes people that are serving here, Pastor Mike, I'm serving, what should I do? I go, I don't know, pray about it and do whatever God puts on your heart. I trust you. En ocasiones, personas que están sirviendo llegan con el pastor, pastor, no sé qué hacer, ¿qué debo hacer? El pastor le dice, yo no sé, ponte a orar, que Dios te dé sabiduría y haz lo que Dios te diga. So, we want to be a servant. Nosotros queremos ser un siervo. Now, please know, it's not only about serving at church. If you have a heart of a servant, you're going to be serving wherever you go. And of course, that starts at home. Y por favor, ten entendido que no se trata solamente de servir en la iglesia. Si tú tienes el corazón de un siervo, vas a servir, donde quiera que te encuentres. Todo comienza en el hogar. So the pastors make this call. We need more servants here at the church. Así que los pastores hacen este llamado diciendo, necesitamos más siervos aquí en la iglesia. And you know what happened?
¿Y sabes qué sucede? Bunch of the people, just like you, said, you know what? I'm not special, I'm not perfect, but I'm here and I'd be willing to help if I can. Lo que sucede es de que muchas personas dicen, sabes que yo no soy especial, no soy perfecto, pero estoy dispuesto a ser fiel y servir en mi iglesia. And the pastor said, great, you're exactly the kind of people we can use. Y entonces los pastores dicen exactamente, ese es el tipo de personas que podemos utilizar. We'll see how this story ends as we finish up verse by verse. Let's read verses 5 to 7 Vamos together. a observar cómo termina esta historia leyendo verso por verso del 5 al 7. The saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. Then the word of God spread, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. So to solve the problem, they choose 7 men to be lead servants, we'll call them. Así que para solucionar el problema, eligen a 7 hombres a quienes los encargan como líderes de servicio, le vamos a These decir aren't así. pastors, they're not on paid staff at the church, nothing like that. No son pastores, tampoco son del staff al que se le está pagando en la iglesia, simplemente son siervos. There's 7 people just like you that would sit out there on Sunday mornings and say, hey, I'll help. Son simplemente 7 personas, así como tú, que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí el domingo en la mañana, voy a servir, a ayudar. And so these guys would oversee ministries, and a bunch of other people would serve under them. Y así que estas personas iban a estar supervisando los ministerios, mientras que otros iban a estar sirviendo bajo su autoridad. And that's a reminder that there's different levels of authority and responsibility for servants. Y eso nos recuerda que hay diferentes niveles de autoridad y responsabilidad para los siervos en la iglesia. You know, some of you don't serve here because you don't think you're qualified. Algunos de ustedes no sirven aquí en la iglesia porque no se sienten calificados. Oh, I've heard every excuse in the book. Ya he escuchado el pastor todas las excusas que puedan existir. I don't speak English. I don't speak Spanish. Excuse. Ah, yo no hablo inglés o no hablo español. Excusa, excusa. I don't like kids. I don't like parking lots. I don't like greeting ministries. I don't like ushering. Excuse. No, a mí no me gustan los niños, no me gusta el estacionamiento, no me gusta saludar gente. Excusa, excusa, excusa. What would I say to kids? I don't know how to teach kids. I don't like kids. Oh, yo no sé qué decirle a los niños, nunca he enseñado ni me caen bien. You know what you do when you start serving here at your church? ¿Sabes qué debes hacer cuando empiezas a servir aquí en la iglesia? Not much. No mucho. You don't do that much at first. De hecho, no haces mucho aquí en la You're iglesia. just going to show up and smile and wipe a few runny noses and watch kids in the playground, and that's about it. Generalmente lo que tienes que hacer es venir, presentarte, sonreír, limpiar una nariz mocosa y cuidar a los niños ahí en el patio. You just show up and you do a little bit and you kind of help and you kind of watch and you kind of learn. Not a lot of responsibility, not a lot of hassles. We train servants. Simplemente llegas, te presentas, no haces mucho, cuidar a los niños a lo mejor, no se trata de mucho estrés, no se trata de mucho trabajo, porque poco a poco te vamos entrenando. So who are these 7 guys the church chose? Entonces, ¿quiénes son estos 7 hombres a quienes la iglesia eligió? I have no idea. No tengo idea. Actually, I have no idea the last 5 guys. They never show up again. We don't hear their names again. Por lo menos no sé de los últimos 5 que se mencionan porque no se vuelven a mencionar en la Biblia. These first 2 guys, though, Stephen and Philip, they're important. Sin embargo, Esteban y Felipe sí son importantes, sobresalen. They're servants sitting in church just like you, Son siervos que están sirviendo y sentados ahí en la iglesia, así como tú. and they're going to be the stars and the focus of the next 3 or 4 chapters in the book of Acts. Y van a ser los protagonistas y el enfoque de los próximos 3 capítulos del libro de Hechos. What does that mean? It means them volunteering to serve propelled them to greatness in God's kingdom. Y lo que significa es de que al hacerse voluntarios para servir, esto simplemente fue como un trampolín para ser grandes en el reino de Dios. My friends, it's not easy to be a servant. Again, it takes sacrifice, dying to self. It's not easy. Una vez más, amigos, no es fácil servir porque se requiere del sacrificio, se requiere de morir a ti mismo. But there's also many benefits to you
for being a servant. Did you Pero know that? también hay muchos beneficios para ti cuando te haces un siervo. Number one, you become great in God's kingdom. That's a pretty big benefit. Número uno, te haces grande en el reino de Dios. Eso es algo muy bueno. Number two, you get to see God move when you serve. En segundo lugar, ves a Dios moverse en el área donde estás sirviendo. You see God blessing, you see God saving, you see God move a lot more. Your faith grows when you're serving. Ves a Dios bendiciendo, ves la mano de Dios moviéndose y ves crecimiento cuando estás sirviendo al Señor. But then a third benefit of serving is you make more friends here in the church. Pero el tercer beneficio de servir es de que haces más amigos aquí en la iglesia. Well, sometimes people come up and they mean well and they complain, the church is too big, I don't know anybody, I don't have any friends here. En ocasiones viene gente con el pastor bien intencionada, pero dice, oye, la iglesia está demasiado grande, no tengo ni un amigo aquí en la iglesia. And it's true, the bigger a church gets, the harder it is to make friends. We know that. Y es cierto, mientras más grande la iglesia, más difícil hacer amigos, ya lo sabemos nosotros. But the question I then ask them is, do you serve every week here at your church? And who are you serving with, those friends? And Pero- they always say, no, I'm not serving. Pero la Always. pregunta que le hago a estas personas, ¿estás sirviendo aquí en tu iglesia cada fin de semana? ¿Quiénes son esas personas con las que sirves? Y la persona responde siempre, no, yo no estoy sirviendo. See, if we serve, you're going to be around like-minded believers, and those that develop some friendships and relationships. Our church wants to be a place like that for you, but I want to encourage you to step out and serve to get more of those opportunities. Porque cuando tú sirves, conoces a cristianos con la misma mente, con la misma intención, de manera que quiero animarte a que tú sirvas y tú encuentres estas mismas oportunidades de amistad con otros. And the result, verse 7, the word of God spread, the number of the disciples multiplied even greater. Y el resultado en el versículo 7 dice que el número de los discípulos, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Friends, God's will for you is to have the heart of a servant. Amigos, la voluntad de Dios para ti es que tengas el corazón de un siervo. Ask yourself, be honest, is that me? Do I have the heart of a servant? Hazte la pregunta a ti mismo, sé honesto contigo, ¿tengo yo el corazón de un siervo? What words do you want to hear from Jesus when you enter into those pearly gates to go to heaven? ¿Qué- What words do you want to hear? ¿Qué palabras te gustaría escuchar de la boca de Jesús cuando entres ahí a través de las puertas celestiales? Well done, good and faithful business person. You made a bunch of cash. Enter into the joy of the Lord. Is that what you want to hear? Bien hecho, hombre de negocios, hiciste un montón de lana, entra en el gozo de tu Señor. ¿Eso quieres oír? No one will hear that from Jesus because it doesn't impress him a bit. Nadie va a escuchar esas palabras de Jesús porque eso a él no lo impresiona. Do you want to hear this? Well done, good and faithful parent. You raised your kids up and they got a college education. Enter into the joy of your Lord. O vas a querer escuchar, oh, bien hecho, padre de familia, hiciste un buen esfuerzo con tus hijos y ahora fueron a la universidad. Entra al gozo de tu Señor. That's a good thing, but that doesn't impress Jesus. Eso es bueno, pero no impresiona a Jesús. The Bible tells us, Jesus tells us what impresses him. Let me read it to you, Matthew 25:23. La Biblia nos dice, Jesús mismo dice qué es lo que a él le impresiona. Y déjame leértelo ahí en Mateo 25:23. Well done, good and faithful servant. That's what Jesus is going to say. That's what impresses him. Bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que el Señor le impresiona. That's what grabs his attention. Eso es lo que atrapa su atención. Well done, good and faithful servant. Jesus speaking, you've been faithful over a few things. I'll make you ruler over many things. Enter in to the joy of the Lord as he points to heaven. Jesús hablando dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, abriendo las puertas celestiales para ti. So as we finish up our sermon today, I want to share a little personal application with you. Para estar terminando el sermón de esta mañana, quiero compartir contigo una aplicación personal. I want to talk to you about how to grow, how you can grow as a servant. 4 things if you're taking notes. Quiero hablar contigo de cómo puedes crecer como un servidor. Son 4 cosas si es que estás tomando notas. Number 1, recognize that you have room to grow in this area of being a servant. We all do. Admit it. Número 1, reconoce que tienes áreas de crecimiento en esto que es el servicio. Admítelo, todos lo tenemos. We all have room to grow in this. Todos tenemos área de crecimiento en este aspecto. I was studying this passage all weekend.
Todo este fin de semana el pastor estaba estudiando este pasaje. My wife was busy out of town, and as I was studying this passage of being a servant, I saw the dirty dishes rising up throughout the 2 days in our sink. Su esposa estaba fuera de la ciudad y él estaba estudiando, y a medida que avanzaban los días miraba cómo el cerro de platos sucios iba creciendo. And God kept putting on my heart. I was avoiding the kitchen, but every time I'd walk through, God said, that's what a servant does right there. Y el pastor estaba evitando la cocina o de cualquier forma, pero cada vez que se asomaba por ahí el Señor le decía, ahí está, mira, a servir. You guys know what I did, right? Y saben lo que el pastor hizo, ¿verdad? I ignored it till my wife did them last night. Lo ignoró hasta que su esposa llegó anoche. Oh, sorry, Sarah. We Perdóname, all have room to Señor. grow. You do. Admit it to God. Admit it to yourself. Admit it to your spouse. We all have room to grow. Todos tenemos área de crecimiento. Admíteselo al Señor, admítelo a ti mismo, admíteselo a tu cónyuge. Number 2, identify areas to serve. Número 2, identifica áreas para servir. Let's keep it simple. 2 areas. Vamos a mantenerlo sencillo, solamente 2 áreas. Identify one area at home you can grow as a servant, one area here at your church you can grow as a servant. 2 things. Identifica un área en tu casa donde puedes crecer como siervo, y otra área en tu iglesia, solamente 2. Then number 3, be ready and open to making some changes. Número 3, mantente listo y abierto a realizar algunos cambios. You guys have heard the definition of insanity, doing the same thing over and over and over again and thinking things will change? It doesn't work that way. ¿Has escuchado tú la definición de locura, que es hacer la misma cosa una y otra vez esperando que algo cambie? Jamás va a funcionar. If I'm going to become more of a servant this week, I need to realize I'm going to have to make a few changes in my life to do that. Si yo quiero ser mejor servidor, entonces tengo que reconocer que debe existir algún cambio que tengo que hacer. And then finally, number 4, pray and ask God to help you. Y finalmente, número 4, ora y pide a Dios que te ayude. God, I need your help to be a servant. Dios, necesito tu ayuda para ser un siervo. I admit it, I love being served. Serving's hard for me. I need your help. Would you help me this week? Admito, Señor, que me gusta que me sirvan, pero servirme viene difícil. Por favor, ayúdame. God loves every one of you so much. Dios ama a cada uno de ustedes bastante. But because I'm your pastor and I love you, I need to be honest with you. It's God's will that you would have a heart of a servant. Pero como su pastor, Pastor Mike, tiene que ser honesto con ustedes. Le dice, necesitas un corazón de siervo. Many of you do, but we all have some room to grow. That's why this story is here for us. Muchos de ustedes tienen el corazón apropiado, sin embargo, todos necesitamos o tenemos área de crecimiento, así que por eso es que tenemos este mensaje. Maybe you're here this morning and God has been putting on your heart, you know, this story is talking about me. I need to be serving here at my church. Quizá Here I am. quizá te encuentres esta mañana con nosotros y digas, el Señor está hablando a mi corazón, tengo que servir más en mi iglesia. We have a bunch of needs here that aren't met because we don't have enough servants. Hay bastantes necesidades aquí en la iglesia que no se están cumpliendo porque nos hacen falta siervos. Security ministry, greeting ministry, children's ministry, all kinds of ministries with needs because we don't have enough servants. Ministerio de seguridad, de estacionamiento, de los sugieres, de bienvenida con los niños, diferentes ministerios donde se requieren más servidores. If you'd like to serve at your church, here's what we want you to do. Si tú quieres servir en tu iglesia, esto es lo que queremos que hagas. We're going to have our pastors up front. We're going to have children's ministry director Lupita up front after the prayer. Just come forward, talk to us about your desire, and we will be able to point you in the right direction. Vamos a tener a los pastores al frente, también va a estar la directora del Ministerio de Niños, hermana Lupita. Si tú tienes alguna pregunta, quieres hablar acerca del ministerio, ven, platica con nosotros, nos gustaría dirigirte por el lado correcto. In church, that's our good news this morning about having the heart of a servant. Iglesia, estas son nuestras buenas noticias acerca de tener un corazón de siervo. Amen?